El elector peruano es un poco volátil, un poco voluble. Por eso, como yo no entiendo del tema, estamos acá con expertos que sí entienden mejor. Nos acompaña el abogado Martín de Acevedo, especialista en temas electorales, y Luis Benavente, director de Vox Populi. Ellos nos van a iluminar o intentar poner en claro algo que es sumamente confuso. Pero digamos que existe, uno lo toca y es realidad. Está con 18% en las encuestas. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo este candidato que la gente está diciendo, al menos en la intención de voto ya confirmada en 4 encuestadoras, yo lo elijo, yo voto por él, resulta que de pronto ¡plum!, se va a hacer humo? No, como que no terminamos de entender. Claro, ahí hay un problema muy serio, porque que existe, y muchos están hablando del derecho a la participación política y todo como un argumento, ¿no? Creo que esta situación nos está mostrando también las deficiencias del sistema electoral en el Perú. Dicho sea de paso, el jurado de elecciones hizo propuestas al Congreso y el Congreso pues consideró que el jurado no tenía por qué intervenir en esos temas y dejó las cosas como estaban. Pero bueno, eso ya es volver sobre el pasado. La culpa no es del jurado al que le echamos la culpa hoy, claro, sino del que no se hicieron las reformas adecuadas para que no estemos a 5 semanas de las elecciones y no sepamos finalmente quiénes compiten y quiénes no. Claro, y si lo que está en juego es la justicia electoral, entonces eso genera mucha confusión, incertidumbre en el ciudadano. Y una cosa grave, Lorena, es que durante 15 años hemos tenido un sistema electoral bastante confiable, bastante eficiente, y los ciudadanos han creído en él, y eso era algo muy importante en un ambiente donde hay tanta desconfianza en la política en general, ¿no? Ahora hay dudas, comienzan a surgir dudas, y algunos incluso las utilizan. Claro, los candidatos desconfianza por su conveniencia, ¿no? Claro, Renzo Reyardo ha salido a decir que las elecciones están manchadas, cuando él había anunciado que si en febrero su candidatura no despegaba, se retiraba. Lo mismo tenemos, Alejandro Toledo también ha salido a declarar. Claro, todos los que están en categoría otros o empiezan a desaparecer de las encuestas dudan de las reglas del juego. De acuerdo a conveniencia, ¿no? Igual los que Pero es peligroso. Es peligroso, igual que los que no están con una buena posición en las encuestas las critican. No, que no creen en las encuestas. Claro, Acuña pues, ha salido a decir que no cree en las encuestas. Claro, ahora no, pero cuando tenía 13 puntos sí creía, entonces, pero bueno, todo eso creo que está empañando un poco el proceso electoral, ¿no? ¿Qué les parece si vemos un poco los últimos cuadros que han salido de la encuesta del domingo en Ipsos para tener una idea de cómo va el panorama? A ver, según la fuente, que es Ipsos, recordemos esta encuesta, Keiko Fujimori está con 30%, Julio Guzmán está con 18%, Pedro Pablo Kuczynski 9%, César Acuña 6%, Alan García 5%. Después tenemos en una segunda instancia, esos son los 5 primeros, que empieza a aparecer Barnechea, Verónica Mendoza, que está con 4%, no son porcentajes despreciables para ninguno, y el que se empieza a hundir en el fondo del pozo, Alejandro Toledo, con 2%. Entonces, miramos las encuestas y ¿le creemos a las encuestas? ¿Son confiables? Sí, yo creo que sí. Hay además una encuesta reconfirma a la otra, y además están bajo un sistema de fiscalización electoral de la misma gerencia de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, que es algo muy, muy estricto. En el año 2005 incluso yo propuse, como director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima en ese momento, que el Jurado de Elecciones audite a las encuestas, y eso dio pie a que en aquella gestión del jurado de elecciones se saque un nuevo reglamento que es muy estricto en el cumplimiento, ¿no? Y por último, los cuestionamientos a las encuestas suelen ser muy, muy interesados, ¿no? O sea, si alguien desconfía de las encuestas, tendría que desconfiar de los que desconfían de las encuestas también, y entramos a una espiral de desconfianza total, ¿no? Las encuestas nos están mostrando tendencias, y una cosa muy clara es que todo está muy, muy cambiante, ¿no? Ahora, en ese momento no se puede hacer un mayor análisis de encuestas si es que no pasamos por ver qué va a pasar con Acuña y Guzmán. Mira, en la encuesta de ayer de Ipsos, ambos representan 24% de intención de voto, que significaría un 28% de voto válido. De voto válido, claro. Es demasiado, es casi el 30% del voto válido. Entonces, con ellos o sin ellos, el escenario electoral es muy, muy diferente, ¿no? Ahora, hay otra cosa. Por ejemplo, las encuestas podemos discutir de este candidato, del otro, en fin, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de Ipsos, en diciembre, en un estudio, en un análisis que hemos hecho en Vox Populi, hemos dividido a los candidatos en 2 grupos, los del no cambio y los del cambio, por poner alguna etiqueta cualquiera, no podemos hablar del establishment, de los tradicionales, lo que sea. El no cambio era 62 en diciembre y los candidatos del cambio sumaban 22, era el triple. Ahora el no cambio es 36 y el cambio 29, solamente hay 7 puntos de diferencia, y eso nos muestra muy claramente
que hay una demanda de cambio, por lo menos de cambio de rostros. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir, ya, yo no creo en la encuesta, pero lo que no puedo negar es que mayoritariamente el país demanda un cambio. Entonces, ¿es posible ya hacer una tendencia, medir de repente, Luis, qué va a pasar en abril? A ver, ¿Ya se ha estabilizado la muestra, digamos? No, está en ebullición, más bien todo lo contrario, ¿no? Hay mucho movimiento, hay mucha cuestión de, digamos, que desde el punto de vista de psicología social está en proceso, ¿no? Son fenómenos no estadísticos, las encuestas simplemente miden en un momento, ¿no? Pero son procesos sociales, políticos, de actitudes, de conductas emocionales de parte de los ciudadanos. Entonces hay un tema muy importante que es la elección de presidente en el país. El tema de las denuncias, pues no es un tema que juegue, ¿no? El elector no está buscando su ventanilla única para informarse del candidato, ¿no? Pues somos una sociedad con una educación muy pobre, muy escasa, creo que a nivel de Haití, por ahí según la qué sé yo, y con una cultura política pues muy pobre. Entonces no va a haber ese interés por un voto informado, ¿no? Por un lado, pero por otro lado las denuncias también son distorsionadas, ¿no? Porque entonces agarra y aparece un ciudadano de cualquier distrito del Perú enviado por un partido político o un candidato a denunciar a tal por tal y no sé qué. ¿Y se puede hacer una proyección tan sencilla? Porque yo siento que el elector peruano es bastante voluble y en realidad cambia su posición y termina definiendo el mismo día de la elección por quién va a votar. Luis. Sí, el elector peruano es muy volátil. Yo creo que eso no es lo prioritario en la perspectiva de analizar lo que es el elector peruano, porque simplemente eso es consecuencia de la volatilidad de la política de los partidos, ¿no? Porque si los partidos fueran configurados, si existiera un sistema de partidos muy claro, habría señales, información para el elector y no sería volátil, ¿no? Entonces simplemente si el elector peruano es volátil es por la volatilidad de los partidos y de los candidatos. Y, por ejemplo, Luis, yo te pregunto, ¿en qué momento uno ya puede decir que si no despega una candidatura ya no le alcanza para llegar a una segunda vuelta? Mira, lo puedes decir para adentro o con tu equipo, pero públicamente no lo vas a decir porque sería desanimar a tus seguidores, a tus militantes, a tus activistas. A tus inversionistas también. A tus inversionistas, correcto. Y también, si tienes la posibilidad de conquistar un voto indeciso, echas todo a perder, ¿no? Es como en el deporte, como en la guerra, ¿no? Tienes que tener una moral en alto, no puedes tirar la toalla. No, Toledo dice que de ninguna manera se va a retirar, pero Toledo se está extinguiendo, se está evaporando. Toledo va camino a otros. ¿no? Sí, va camino a otros, tal cual. Pero el mensaje que ha dado ayer ha sido que sigue firme, no sé cuánto. Y cuestiona a la... Y cuestiona a las al proceso electoral, que hay tema del proceso, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, ¿en qué momento ya es tarde, digamos, para arrancar una carrera por el segundo lugar? Bueno, yo creo que porque el primero creo que ya está claro que va Keiko Fujimori, ¿no? Eso cambia, ¿no? En cada proceso creo que ese momento es indistinto, es variante de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Ahora estamos en una etapa de definición de las candidaturas de Guzmán principalmente y de Acuña, donde yo intuyo, si puedo lanzar una hipótesis y nos ponemos con bolita de cristal, que van a sacar del partido Acuña y Guzmán va a quedar. ¿Tú crees que se va Acuña? Sí, porque creo que el tema de dar dinero por los votos es una especie de flagrancia electoral. O sea, si se aplica la ley de flagrancia en el campo electoral, le ponen 8 años a Acuña, porque es una cosa ya muy evidente, con filmaciones, con testimonios, con cosas, ¿no? En cambio, en el caso de Guzmán, hay un gran tema de presión, de opinión pública y tiene demasiado intención de voto, entonces salir generaría una crisis, por lo menos un pequeño caos electoral, ¿no? ¿Ustedes cómo lo interpretan, que conocen más en estas lides, de que el jurado le tomó en cuenta recién el tema cuando empezó a subir Guzmán en las encuestas, que de repente si se hubiese quedado en otros, nadie le hubiera dicho, señor, no ha completado su firma, señor, su partido no existe, señor, su militante del tribunal no es parte de su partido? ¿Es algo así sucedió? ¿Que empezaron a mirar más de cerca cuando estaba más arriba? Claro, es lógico pensar eso. Simplemente es lógico, es coherente. Creo que es lo que sienten todos. Pero por otro lado, si vamos más allá y decimos que hay detrás de esto, podemos ver cosas como las siguientes. Un miembro, a ver, por favor, Martín, me corrige si me equivoco, del jurado es un representante del ámbito académico y es un decano de la Universidad de San Martín. Entonces, yo no voy a cuestionar eso jamás, ¿no? Pero cualquiera puede pensar que ahí hay una conexión de esta universidad cuyo rector y dueño ha sido el ministro Alan García con Alfonso Ugarte, ¿no? Entonces, te corres ese riesgo. Yo no voy a acusar ni ser irresponsable de decir eso, ¿no? Pero cualquiera va a pensar eso, porque la política es el arte de la sospecha, permanentemente. Y en política no hay coincidencias. No hay coincidencias, y esa frase de Alan García, precisamente, ¿no? De varios, en realidad. Hay escenarios de segunda vuelta. Vamos a compartirlos para ver
¿Qué pasaría si tenemos algunos candidatos para ver estas encuestas? ¿Qué sucedería en un escenario de segunda vuelta? A ver, Keiko Fujimori y Julio Guzmán si se enfrentaran en segunda vuelta. 45 la candidata de Fuerza Popular, 43 el candidato de Todos por el Perú, que recordemos que está en salmuera, porque no sabemos si pasa o no pasa, si existe o no existe. Pero ¿qué pasa si en segunda vuelta están Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski? Gana Keiko con 44%, más abajo Pedro Pablo con 39%. Seguimos otro escenario, Keiko Fujimori con Alan García, 52%, Keiko Fujimori 17%, Alan García, mortal, golpe mortal. A ver, otra vez, otro escenario de segunda vuelta, Keiko Fujimori y César Acuña, 48% la candidata de Fuerza Popular, 28% Acuña. Creo que lo único que está clarísimo es que en segunda vuelta Keiko Fujimori está de todas maneras. Luis, ¿coincides con eso? Sí, lo más probable es que esté en segunda vuelta. Ahora, lo interesante de esto es que parece que vamos a reeditar lo ocurrido el año 2000 y el 2011, en que era el fujimorismo versus el resto del Perú, porque todo se va a aglutinar alrededor de quién se enfrente a Keiko. El 2000 fue 50-50 más o menos, el 2011 fue 51-5 a 48-5, también alrededor casi de mitad-mitad, ¿no? Entonces, ahora va a haber una lucha muy, muy peleada entre los dos sectores, ¿no? Y quien se enfrente a Keiko va a recibir apoyos que ni se los hubiera imaginado, ¿no? Desde Vargas Llosa, que lo va a apoyar, Toledo desde los escombros también lo apoyará, en fin, todos los garantes de la democracia. Sí. Y yo te quería preguntar por algo que no estamos tocando, que es el factor Alfredo Barnechea, que de alguna manera ha empezado ya a aparecer sostenidamente en las encuestas. Bueno, él dice que tiene encuestas que le dan 11%. Bueno, quizás sí, quizás no, que las publique, que nos muestre su ficha técnica, como todos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿puede ser un peligro real para algún candidato? Sí, claro, bueno, volvemos al tema de que hay dos escenarios, ¿no? Con y sin Guzmán, ¿no? A ver, en el escenario con Guzmán, Alfredo Barnechea tiene en ese momento una posibilidad de crecimiento, hay insatisfacción, el mismo Guzmán no ha tenido, digamos, un manejo con mucha talla de líder en esta crisis que ha sufrido. Hay también voto volátil, voto por confirmar, indecisos, en fin, y en ese espacio de crecimiento de lo nuevo, como veíamos al inicio que hay una tendencia muy grande hacia eso, él está en una posición muy favorable, ¿no? Pero digamos que sin Guzmán su posición es mucho más favorable. Mejor. ¿Por qué? ¿Y a quién le conviene más? ¿A Verónica Mendoza o a Alfredo Barnechea? A ver, la encuesta de Ipsos dice que si Guzmán no está, hay una distribución del voto, ¿no? Se va a PPK, a Keiko, a mismo Acuña, en fin, ¿no? Lo que pasa es que los procesos de transferencia de votos no son tan inmediatos, ¿no? No es que si me preguntan yo ya sé a dónde va a ir, porque ¿no? Nadie creo que podía presagiar que los votos de Curi iban a pasar a Villarán, claro, porque ideológicamente no tienen mucho en común. Claro, no, pues, pero digamos había unas razones emocionales y políticas que explicaban esa transferencia, ¿no? Claro, ahora, en este caso yo creo que más que nada es el proceso que representa el voto de Guzmán, básicamente una alternativa de cambio. Por lo tanto, tendría que irse a candidatos que representen cambio. Y allí, en mejor posición, al estar Acuña de caída, al no estar Guzmán, quienes están en primera línea para recoger votos con una paila ahí, si se quiere, son Barnechea y Mendoza, ¿no? Pero yo creo que Barnechea tiene mucho más margen de juego, tiene más porque liderazgo. Está más en el centro, quizá. Además, yo creo que Barnechea ha jugado una estrategia inteligente a propósito que lo vi en el meeting en Cusco. Claro, el Cusco es de Acción Popular, es de Valentín Paniagua, la tierra de Valentín Paniagua, se entiende que haya tenido acogida, pero al tocar el tema del gas, ha buscado ganarse al sur y ganarse al oriente, que era históricamente Acción Popular. Claro. Y sí, con el sur más una importancia en Lima, sí puede alcanzar una segunda vuelta. Sí, claro, sí. Es una estrategia inteligente. Tendría bastante opción, ¿no? Y además porque puso en agenda un tema que los candidatos, más allá del tema, no lo estaban realmente tocando. Hay algo que puede favorecerle mucho. Una vez que llegas a 4 o 5 puntos, ocurre el fenómeno, entre comillas, todos comienzan a hablar de ti. Eso pasó con Acuña en noviembre, eso pasó con Guzmán en enero, y todos hablan de ti, entrevistas en los medios, portadas con tu nombre, bien o mal, no importa, como decía Bedoya, ¿no? En las redes sociales, en el café, en el mercado, en todo sitio
beneficiarios, ¿no? Y eso aumenta mucho el nivel de conocimiento en un momento en que muchos indecisos tienen que tomar una decisión y muchos, dado que la corriente es buscar una alternativa de cambio, van a incrementar el voto que tienen estos candidatos tipo Barnechea. Entonces eso puede ser un momento muy favorable para él. Bueno, y quiero agradecerles por haber estado con nosotros. Hemos hablado del tema, tratado de poner luz en tanta sombra que se ha tejido alrededor de este proceso electoral, que es una lástima, porque al final, claro, siempre decimos los periodistas el día de la elección, estamos en la fiesta electoral, la fiesta de la democracia, pero esto de fiesta más parece funeral, ¿no? Después de todas estas incertidumbres que se tejen alrededor, pero igual. Como bodas de sangre. Como bodas de sangre, pero acá estamos, igual, no importa. En todo caso, la previa está un poco oscura, ¿no? Ojalá que la fiesta se clarifique, así como se habla ahora, ¿no? Como cuando sale el Señor de los Milagros, ese primer sábado de octubre, a ver si sale el sol. Bueno, muchísimas gracias. Era Luis Benavente con nosotros, Gracias, director de Vox Populi, y también Martín de Acevedo, especialista en temas electorales.